existe la figura jurídica de las acciones colectivas. Esta herramienta tiene como finalidad que un grupo afectado litigue en bloque para darle fuerza a su demanda. En México, las acciones colectivas acaban de ser aprobadas en el último día de sesiones la semana pasada en el Congreso de la Unión. Vamos a ver de qué se tratan. La demanda colectiva emprendida por pescadores de Luisiana contra la empresa British Petroleum por el derrame de crudo en el Golfo de México en 2010 es un claro ejemplo de cómo funcionan las acciones colectivas. La acción colectiva es una herramienta jurídica, es un instrumento jurídico, un mecanismo de defensa que permite que la colectividad pueda equilibrar una relación demasiado sesgada a favor de empresas inescrupulosas o gobiernos arbitrarios. El fin principal de las acciones colectivas es poder litigar asuntos en bloque, todos juntos, porque es de la única forma en la que hace sentido poder litigar determinados asuntos. Las acciones colectivas tienen su origen en los sistemas jurídicos anglosajones, en países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Australia. En países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Perú y Uruguay, las acciones colectivas son una realidad desde hace varios años. Pero México va muy retrasado no solamente en acciones colectivas, sino en todo lo que tenga que ver con temas de justicia. Por ejemplo, en el caso de México, estas acciones colectivas permitirían entablar demandas contra compañías de telefonía celular por abusos en sus cobros y por la mala calidad de su servicio. No me costea para pagar un abogado. Entonces, lo único que tengo como opción es seguir pagando de más a la compañía celular, ¿no? Y en cambio, si tuviera acciones colectivas, podría litigar este asunto. Y lo podríamos litigar todos juntos. A algunas empresas les resulta inmensamente redituable el que nosotros, como usuarios, por ejemplo, vivamos pues en la indefensión. Recientemente el Senado de la República aprobó modificaciones al artículo 17 constitucional para la implementación de acciones colectivas en nuestro país. Ya existe la enmienda constitucional, estamos en la fase de las leyes reglamentarias. La ley reglamentaria quiere decir las normas a través de las cuales van a regir el proceso que puede definir cómo un conjunto de actores pueden presentar una demanda colectiva, ¿no? Esto permitirá a los ciudadanos hacer valer sus derechos humanos, económicos, sociales y culturales frente a empresas y gobiernos. Las empresas se vuelven muchísimo más conscientes de que no pueden abusar de esta manera, y los gobiernos también. Lo que más le urge a México, y es la pata más floja de su democracia, es construcción de ciudadanía. Es que los ciudadanos sintamos que tenemos derechos, no nada más que somos súbditos. Oscar Martel, Foro TV. Para hablar más sobre este tema, le agradezco a Daniel Gershenson, fundador y presidente de Al Consumidor AC, que nos acompañe esta tarde en el estudio. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Paula, muchísimas gracias. No es la primera vez que venimos y te agradezco mucho tu apoyo. Mira, que a mí me parece que una manera de clarificar qué son las acciones colectivas y cuándo tienen éxito es una película de Hollywood basada en la vida real, Erin Brockovich. Así es, así es. ¿Cómo funcionan estas acciones colectivas y qué es lo que se aprobó en México la semana pasada? Ya se había aprobado, como dice el reportaje, en el Senado, y la semana pasada ya también la Cámara de Diputados le dio luz verde. Te explico, Ana Paula, y al público. Una acción colectiva permite que, como su nombre lo indica, un grupo afectado en su economía, en el medio ambiente, derechos humanos, el patrimonio cultural, por ejemplo, si hay una afectación masiva, ese grupo pueda ir directamente con un juez y que, a nombre y representación de todos los afectados, a veces se pueden contar, a veces no se pueden contar, sea el juez el que dicte una sentencia condenando a la empresa o al gobierno que está incurriendo en esa infracción. En México no existían, la Procuraduría Federal del Consumidor
tenía el monopolio hasta el jueves pasado. En 18 años realmente nunca había utilizado esta facultad, pues para tratar de moderar los excesos de empresas que desgraciadamente son inescrupulosas y, como veíamos en el reportaje, en otros países pues tienen que ceñirse a ordenamientos, a reglas que no teníamos nosotros en México. Entonces, para resumir, es un mecanismo masivo para tratar de combatir, tratar de minimizar una afectación, un abuso a gran escala. Entonces, un grupo de individuos que se siente afectado, en lugar de que cada uno contrate a su propio abogado y que en los juzgados cada juez tenga que hacer un juicio para cada uno de estos individuos, es algo que hace más práctico, más funcional el funcionamiento del Estado de Derecho, porque acelera pues las resoluciones por un lado y ayuda a los consumidores a que no tengan que incurrir en los mismos gastos que lo hicieran a título propio, ¿no? Exactamente, Ana Paula. Y desde el punto de vista estrictamente pragmático, pues tú no vas a reclamar 30 pesos de un mordisco de alguna empresa por una llamada indebida, una llamada que no hiciste, pero si juntas a millones de usuarios, las acciones colectivas involucran a decenas, cientos, miles, decenas de miles y hasta a millones de personas, millones de usuarios, pues ahí sí se vuelve tanto económica como desde el punto de vista práctico mucho más factible que una empresa, que un gobierno ante una sanción de consideración, pues ya lo piense dos veces. O responda a los ciudadanos. Así es, estás modificando radicalmente este sistema tan distorsionado que tenemos de incentivos, en donde las empresas que menos bien hacen su tarea son las empresas a las que les va mejor. Ahora, si quieres, para pasar a la realidad en México, sí te quiero decir que, bueno, la buena noticia es que ya Profeco ya no tiene el monopolio de las acciones colectivas, ya los usuarios, los consumidores las podemos iniciar, las podemos emprender, pero el esquema que aprobaron los diputados, desgraciadamente, es un esquema demasiado limitado, a diferencia de estos otros países en donde la acción colectiva es amplia. ¿En qué está limitado? Mira, si tú, vamos a suponer que estás en un país como Colombia, como Brasil, y eres parte de un proceso, de un reclamo en contra de una empresa cualquiera, digamos, una empresa de telecomunicaciones, a la que se le caen las llamadas un día sí y otro también. Los beneficiarios, los que se benefician de esa acción en un momento dado, después de un proceso en donde tú tienes que fundar, motivar, acreditar que existió esta afectación, los beneficiados y las beneficiadas son millones de personas, automáticamente. A ti te llega un abono en tu estado de cuentas, te llega un cheque, en el caso de un banco, por ejemplo, que esté también incurriendo en este tipo de prácticas desleales. Y este esquema es un esquema que se utiliza prácticamente en todo el mundo, en países africanos, en Europa. Pero aquí, ¿qué es lo que está acotado? Lo que está acotado es precisamente la forma que tendrás tú de obtener ese resarcimiento. Tú vas a tener que ir con un juez y vas a tener que acreditar el daño, algo que no sucede en ninguna otra parte del mundo. Vas a tener Cuando dices yo, es el grupo de consumidores. El grupo de 10,000 consumidores o 10 millones de consumidores van a tener que ir con el juez, con papeles, con su identificación. No van a poder llegar simplemente con una queja de que se me está cobrando de más, sino que van a tener que probar que se les está cobrando de Entonces, más. eso va a tener un efecto que a mí me parece que es un efecto negativo. ¿Por qué? Porque va a limitar definitivamente el número de personas pues que quieran sortear un proceso que en muchos casos es un proceso de muy poca monta. Si tú vives en Chihuahua, pues no vas a venir con un juez federal al Distrito Federal, valga la redundancia, donde se encuentran domiciliadas la mayor parte de estas empresas, pues hacer un reclamo por 17 pesos, ¿no? Si se trata de un abuso de 17 pesos, no, pero si se trata de un río contaminado que está ocasionando enfermedades a los ciudadanos, sí,
creo que hay más incentivos, ¿no? Hay un poco más de incentivos, digo, no, soy optimista, creo que qué bueno que la figura ya existe, es un primer paso, pero hay que perfeccionarlo, hay que modificarlo, hay que hacerle cirugía mayor. Y te voy a explicar por qué. Son cuatro materias, también están limitadas a cuatro materias las acciones colectivas, los derechos humanos quedan excluidos, esperemos que eso no suceda y que pronto se operen estas modificaciones. ¿Solo en el caso de México o en otro, están excluidos en el resto del mundo? No, en México esta acción colectiva acotada abarca cuatro materias, a diferencia de otras acciones colectivas que son muy amplias. Estamos hablando de medio ambiente, que acabas de mencionar, consumo, servicios financieros y competencia económica. En el caso del medio ambiente, también las sanciones que se le vayan a imponer en un momento dado a una empresa que esté atentando contra el medio ambiente, me parece que tampoco son suficientes. Se va a ensayar un recurso que se llama cumplimiento sustituto, que es realmente indistinguible a lo que hacen ahora las empresas a las que las agarran con las manos en la masa y que son obligadas, pues no sé, a plantar florecitas en vez de los árboles que tiraron, ¿no? Entonces, también ahí hay algunas deficiencias. No niego que este tema, en donde llevamos muchas asociaciones civiles, muchos especialistas trabajando, es un tema que por fin ya pues forma parte de la política pública en México, pero insisto, sigue muy limitado. Ahora, y hay otro tema, Ana Paula, que me parece que también es de la mayor importancia. Te ofrezco una disculpa por interrumpirte, pero quisiera también compartir contigo y con el público que el gobierno se autoexcluye de cualquier acción colectiva. Estas acciones van a ser únicamente en contra de la iniciativa privada o del gobierno percibido como un proveedor de servicio. La Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, ¿no? Pero si tú quieres demandar al municipio al que se te ocurra porque quieren destruir un bosque para construir, una planta de desechos tóxicos, va a ser imposible hacerlo con este esquema de acciones colectivas. Entonces, a eso me refiero cuando la están acotando, la están limitando, pero por otro lado, pues no vamos a quitar nosotros el dedo del renglón y pues vamos a tratar de que se legisle, se perfeccione y pues en eso estamos actualmente. Se hablan a Laura Magaloni en este reportaje que esto es una herramienta de construcción de ciudadanía. Sin duda. En México me parece que la tenemos que construir, todavía no creemos que podemos exigir que se nos cumpla en ciertas materias o quejarnos cuando algo no está funcionando. Así es. Entonces está un grupo de especialistas como tú, como Ana Laura Magaloni y como tantos otros, luchando por las acciones colectivas. ¿Crees que la ciudadanía mexicana las utilice? Yo creo que sí, va a ser un proceso muy gradual. Tendremos que dotarlas de más dientes, por decirlo de alguna manera. Creo que desafortunadamente se perdió la oportunidad, y lo digo con el debido respeto, porque bueno, pues fue un proceso legislativo largo, pero creo que sí le faltaron facultades, le faltó imaginación a los legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Nosotros, y me refiero a un grupo muy amplio, creo que ya lo platicamos en su oportunidad, una coalición incluso de expertos de los Estados Unidos, de Sudamérica, de Europa. Este proyecto creo que abrevaba de los mejores ejemplos, de las mejores prácticas, y bueno, desgraciadamente se fue disminuyendo, se fue cercenando, pero el proyecto sigue ahí. Creo que la gente, en la medida en que empiece a ver resultados concretos, se va a empezar a involucrar, va a perderle un poco más el miedo a las instituciones y a sí misma, va a ser una herramienta que se utilice. Y va a tener que estar consciente de que tiene derechos y de que esos derechos pues tienen que defenderse y no lo van a hacer otras personas, no lo va a hacer el gobierno, las empresas. Es una responsabilidad nuestra y bueno, pues tendrá que ser creo que va a tomar un poquito más de tiempo del que a mí me hubiera gustado, pero al final del día sí vamos a tener acciones colectivas consolidadas en México, tal y como existen, pues no sé, en Brasil. Con ciudadanos que las utilicen. Con ciudadanos y ciudadanas que las utilicen, pero pues va a ser un proyecto en donde requeriremos pues de todo el apoyo que nos puedan proporcionar, incluso también, y esto es bien importante, los medios. Los medios se subieron a este tema, yo estoy profundamente agradecido, no te lo estoy diciendo de dientes para afuera, no hubo un solo editorialista, no hubo un solo opinador u opinadora que no se haya pronunciado
Pues al como respecto. decimos, si es construcción de ciudadanía, es Así imposible pensarlo diferente. Daniel Gershenson, muchísimas gracias. Al contrario, por estar Ana Paula, el día de hoy aquí. te quiero pedir un último favor, no sin antes volverte a agradecer. Nuestra página web, creo que ya apareció en cortinillas, es www.alconsumidor.org. Y bueno, si quieren, pueden seguirnos en Twitter. La cuenta que tenemos es @alconsumidor y @consumedida. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a ti, Daniel. Gracias. Gracias, buenas tardes.